herramientas típicas que llevaba siempre, alicates, Sí. destornilladores, no sé qué, que él lo decía por si acaso. Y claro, en la cinta pues detectaron el arma. Si hubieras visto el revuelo que se armó allí, pero aquí nos expulsan. Seguramente nos metieron en una sala, nos registraron todo. No, yo es que he cogido esto por si acaso. Impresionante, todos asustados allí, que no lo contamos. Es que Chufero Ferran es un ha jugado al límite toda su vida en este Sí, tipo sí. de cosas. Hablando de momentos importantes o hablando de momentos que han cambiado muchas veces la percepción de los aficionados, yo vuelvo a saltar a los 50, vuelvo a tratar el asunto de aquel famoso marcaje sobre Di Stéfano. Aquello causó revuelo porque conseguisteis cambiarle, o en este caso tu padre consiguió cambiarle la afición a un seguidor del Real Madrid. Y eso salió reflejado en la prensa años después. Sí, lo contó el mismo aficionado. No recuerdo el nombre, el recorte sí que lo tengo, y es así. Durante aquel partido. Exacto, durante el partido, pues mi padre siempre dijo que lo que hizo, y después lo reconoció Di Stéfano cuando escribió el libro Gracias Vieja, y allí dijo que fue el mejor marcaje que le han hecho en su vida, que no le dio ninguna mala patada, todo fue anticipación, todo fue pues una lucha de fútbol. Sí, de nobleza, de fútbol. Exacto. Y de nobleza. Sin ninguna mala arte. Mi padre en eso era muy noble. Entonces, hay un momento en que Di Stéfano estaba que ardía. Di Stéfano a mi padre le dijo de todo, le escupía. Como buen argentino que era, aquello era echaba. Se dice en valenciano desficiós, ¿no? Exacto. Era un volcán. Estaba a punto de explotar y explotó. Una jugada que mi padre le está presionando, cae al suelo mi padre y Di Stéfano, que lo ve en el suelo, pasa por encima de él pisándole la barriga. Como quien no quiere la cosa lo pisa. Sin querer evitarlo, le pisa. Allí que se abalanzan puchades y quincoces que casi se lo comen, lo levantaron un palmo, fueron a separarlos. Y entonces en el graderío un señor aficionado al Real Madrid con carnet del Real Madrid y además de los carnets antiguos, se le ocurrió, ante la algarabía que había allí de los la gente que se venía aplaudiendo arriba, ¿no? el lance, la fechoría, exactamente, dice: eso no se puede permitir, nosotros no somos ese Real Madrid. Y me parece noblísimo por su parte. Nosotros eso no lo podemos permitir. Si no está jugando bien porque le está secando, entonces termina el partido y un día después a este señor le llaman, como dirían, a capítulo, ¿no? Desde consultas, el club. como si fueran le llaman desde el club. Y dice, y va a presidencia del club, y allí que está el presidente, que le dice que nos han dicho que ha criticado usted, cogió el pase, que ha criticado usted a Di Stéfano, que es nuestra leyenda. Exactamente, que es el número uno, el estandarte del Real Madrid. Depositó el pase, le dijo: señores, este Real Madrid no es el que yo quiero. Yo quiero un Real Madrid noble y que sepa perder. Hizo lo de los policías que deja la pistola y la placa, ¿no? Correcto. Él dejó el pase sobre la mesa y se piró. Se fue. ¿Y qué hizo luego? Al poco tiempo se afilió o se hizo socio del Atlético Madrid. Del Atleti. Se hizo del Atleti. Los vería más nobles. Sí, pues lo vería de otra manera. Que no se pueden ni ver. No, que no se pueden ni ver, vamos. Eso es una traición. Mira, ahora que está lo de Morata por todo aquello. Pero bueno, no hemos venido a hablar del Madrid, pero sí que es curioso los... Hablaremos bastante del Madrid porque... Sí, si todo va bien a final de la Copa del Rey, vamos a tocar madera y que la cosa vaya bien. Volvemos a los 80, que insisto, fueron unos años muy divertidos, fueron unos años muy locos también, pero también lo fueron los 90. Tú llegaste a estar los primeros años en unos 90 en los que Guus Hiddink ya institucionalizó las pretemporadas, no en el Saler tanto, sino en Holanda. En Holanda, sí. Y en Holanda, que había muchas cosas, había pues mucho verde, mucha bicicleta, muchos gofres y Lubo Pénez también. Sí, el Lugo, un personaje. La verdad es que el Lugo era un personaje total. Recuerdo que con la primera ficha que consiguió del Valencia, nosotros íbamos con el típico Escort, con el GSI, con el SEAT, tal. Los coches de la época. Sí, los normales, por decirlo de alguna forma. Y el primer día, el segundo día vino con un Porsche. La primera ficha que se había dejado 20 millones, 20 millones en de pesetas Porsche de aquella época en un Porsche. Y nosotros, Lugo, ¿qué? No, si queréis os doy una vuelta, pero una solo, ¿eh? Bien, estupendo. Pero cuando llegó Lugo, entiendo que hablaban búlgaro y poco más, ¿no? Sí, no. Lo que pasa es que esta gente es rápida cogiendo conceptos y tal. Y entre Boro, yo, algunas nociones, le enseñamos castellano. Lo primero que le enseñasteis, ¿qué fue?
No te lo digo porque era para defenderse. Era para defenderse. Ya te lo digo yo, seguro, algún taco. Sí. Además los usaba bastante. Lo que pasa es que muchas veces los usaba sin conocimiento, por decirlo de alguna forma. Y nosotros teníamos que decirle, no, eso no, Lugo, eso no. Que te van a expulsar. Pero bueno, él iba a la suya. Pero grandísimo futbolista, ¿eh? Además, nosotros cuando estábamos mal, yo recuerdo, balones a Lugo. Sí. Porque además de que, bueno, lo cubría muy bien, encaraba bien, metía goles. Aparte es que nos desahogaba muchísimo a la gente, sobre todo del medio, la época de Fernando, en fin, de todos esos cracks, de Tomás, Leonardo también, aquel lateral izquierdo brasileño que era tan bueno. Quiero decir que él era un buen futbolista, muy bueno. Dos preguntas obligadas ahora que has sacado tantos nombres. La primera, ¿alguna vez pescasteis a Lugo escapándose por la ventana en Hermelo para irse por la noche? Se puede contar, han pasado años ya. Sí, pero no te digo. Yo te voy a contar desde mi experiencia, ¿vale? Sí. Porque yo he salido algunas veces de fiesta con Lugo, ¿vale? Después de los partidos, sí. Sobre todo después de los partidos. Era un futbolista que se cuidaba muchísimo. Y al contrario de lo que dice la gente, supongo que alguna vez pues sí que se habría pasado porque éramos jóvenes, teníamos 24, 25 años o incluso menos. Evidentemente estás en juventud y evidentemente te tienes que pasar alguna vez, pues si no estás descafeinado total. Pero yo te puedo asegurar que ni fumaba ni bebía. Salía hasta a lo mejor las 2 o las 3 porque estaba solo en Valencia, porque además tuvo problemas con la novia y no se la trajo aquí, pero que él era un profesional como la copa de un pino. Después, en el Celta, en el Atlético de Madrid, posteriormente no lo sé, pero en la época del Valencia te puedo decir que él era un personaje que se cuidaba porque además era muy profesional y sabía y tenía las cosas muy claras. Sí. Y cuando vine a Valencia me lo decía, Torres, triunfar. Él solo quería que triunfar y de hecho triunfó. Hombre, claro, y eso se notó después. Sí. Y la otra que tenía era Tomás, un hombre para mí mítico, principalmente por la pinta que tenía. Yo quería preguntarte por esas gafas de Tomás. Dentro del vestuario, si había bastante cachondeo, o si entendíais que el pobre tuviera que jugar con eso porque que no se veía. No, era anecdótico, ¿eh? Lo que pasa es que yo con Tomás coincidí 2 veces. Sí. En el Atlético madrileño, que ahí sí que muchas veces le llamábamos gafotas. Muchas veces le llamábamos gafotas. Los niños, ¿cómo soy? Sí, pero éramos muy jovencitos, teníamos 19, 18 años, 19 años. Pero en la segunda época sí que nos resultaba muy, pues no sé, muy extraño la capacidad que tenía de desplazamiento de balón, técnicamente muy bueno. Y las sepias que pegaba también. Lo que pasa es que no iban muy bien dirigidas muchas veces, pero... Sí, no, una potencia tremenda, pero no, es que era curioso porque no se ve. Y muchas veces él lo decía, no, yo intuyo el balón. Me dice, intuyo el balón. Digo, Tomás, no me vendas la cabra. ¿Intuyes? No, tú ves algo. Claro, sí, a veces sí. Intuyo el balón. Pero en fin, era curioso, porque después terminábamos tal y se ponía las gafas y digo, no ve nada. Le pasábamos la mano por los ojos, de cachondeo. Sí, tenemos pendiente llamarle un día a ver si nos puede contar si efectivamente veía o intuía. Cuando volvemos a los 50, cuando está llegando el final de la carrera, vamos a recordar que en aquella época los futbolistas tampoco tenían una carrera deportiva tan prolongada. Era muy complicado que aguantaran tantos años porque lo que son ahora conceptos como fondo de armario, banquillo amplio y tal y cual, plantilla profunda, eso no existía. Si tenías 11 en forma, jugaban 11 todos los puñeteros partidos. En el caso de Mangriñán también, y más siendo él un jugador de exigencia física. ¿Cómo son esos últimos años y cómo es también cuando llega al final? Porque a mí me interesa que él siempre estuvo aquí, ligado a Valdusó. Luego es verdad que se marchó en los últimos años al Hércules, puede ser, o al Elche, ¿no? Al Hércules. ¿Cómo es eso de que él estuviera muchos años en el Valencia y tuviera que cambiar de aires y obviamente ya no fuera tan sencillo lo de Alicante, Valdusó, mantener un poco ese ritmo? A ver, evidentemente cuando se va a Alicante se queda en Alicante. Sí. Él elige Alicante, el Hércules en este caso, porque allí habían también unos familiares por parte de mi madre y entonces le venía mejor. Él quería estar en una zona mediterránea y no había tenido del Valladolid oferta también, que estaba en primera división, y tenía también otras ofertas para ir a otros clubes, pero él prefirió en segunda división en el Hércules. Entonces él, pues termina el Hércules, pasó por el Castellón de
tercera división, que logran el ascenso ¿Sí? a segunda división. Después pasó por el Villarreal, que entonces no era el Villarreal de ahora, evidentemente, y lo último que terminó es en el Honda, y termina en el Honda porque ya teniendo el restaurante con su hermano, parecía que su hermano no les parecía demasiado bien, que decían, es que tu marido se va los domingos cuando más trabajo hay, y entonces mi padre tuvo que dejar el fútbol. ¿Con qué edad lo deja? Si te acuerdas más o menos. Ostras, pues no, porque él... Pero no sería tan mayor, seguro, ¿eh? No, él nació en el 29, pues... Si no recuerdo mal, o lo tengo por aquí apuntado, él en el Honda creo que terminó en el 62, 63. Creo que es... Pues sí, por ahí. 34 años. Sí. Joven. Sí. Joven, relativamente joven. Creo que en el Hércules estaba con 28 años y después... Pero en aquella época era diferente. Claro, era lo diferente. que Ahora decíamos. sí que la gente es más longeva porque también se cuidan mucho más, la preparación física es diferente. Exacto. En aquella época era un poco más amateur y la preparación física no era tan grande. Por eso muchas veces, y las lesiones tampoco, ahora se curan en un tiempo Sí. récord. En aquella época lesiones eran muy prolongadas y te mermaban bastante. Sí, además en tu caso con el tema de la rodilla te Sí, hizo sí. tabaco en la recta final de tu carrera, ¿no? Sí, efectivamente. Yo tuve una lesión de rodilla en el Levante precisamente, pero terminé la temporada y fui a Valluxo porque ya me iba a retirar, pero vinieron a buscarme, por favor, para que fuera un referente para la gente joven, y bueno, a través de eso sí que me picaron un poco y sí que fui un año, pero no podía casi aguantar la rodilla. Fíjate que en el caso de José Mangriñán padre, se le recordará siempre por aquel marcaje a Di Stéfano, y lo hablamos antes en la comida, tú tienes un poco esa, no es San Benito, pero también esa lástima, ¿no? De, joder, es que a Torres se le recuerda por la expulsión famosa del día del Oporto. Sí, la verdad es que sí. Bueno, y se armó buen pollo allí, en Mestalla. Es que era un partido importante también. Sí, porque además lo ganamos 3-2, y si yo creo que si hubiéramos estado los 11 en el campo, el Oporto se va a casita. Vosotros veníais en una eliminatoria que habíais perdido allí en Dodragao, ahora, no sé cómo se llama en aquella época. Das Santas. En Das Santas, correcto. Y habéis perdido 3-1, ¿no? 3-1, sí. Nos anularon un gol de Arroyo que era bueno, salió según el Linier en fuera de juego, pero nosotros... No había VAR, entonces. No había VAR, no. Había el de el No, café. el de la cantina, sí, había cantina. Pero bueno, muy indignados, y nosotros lo que hicimos es, en el vestuario, dijimos que este partido íbamos a sacar. Pero íbamos a sacarlo, y además con garantías. Pues estábamos muy dolidos por ese partido de las Santas. Y la verdad es que si no llegan a expulsarme a mí, que fue una expulsión injusta... ¿Pero porque- cómo fue esa expulsión? Pues mira, estaba Rabah Mayer, que estuvo de compañero con nosotros, además un fenomenal tío, argelino. Y una calidad... Una calidad tremenda y buena persona, además. Nosotros nos metíamos mucho con él en el Ramadán, pero nosotros éramos así. Hombre, Éramos- claro, es que en el Ramadán el pobre no podía comer durante el día y Le estaríais pasábamos ahí. la comida por la nariz un poco, y éramos así, porque había buen ambiente. Entonces, pues nada, estaba marcándolo yo, y la verdad es que no tocó ni una, es que en absoluto, ni parar el balón, porque me anticipé a todo y tal, pero corrí al minuto 33 y bueno, pues me despisté, porque fue un despiste, y le lanzaron un balón largo. Entonces yo lo agarré. Pero en aquella época no estaba esa norma del último de ser el hombre último y tal. jugador. Y además escorados escorados a una banda. Y que no era una ocasión tan clara. No era ocasión de gol. No era ocasión de Un gol balón porque largo no, por una banda y tú Exacto. lo agarras y cae. Lo agarro y cae. Con la sorpresa de todo Mestalla y la mía propia, evidentemente, de que me saque la tarjeta roja. Bueno, allí nos lo queríamos comer todos. ¿Quién te la saca? El árbitro, señor Smith. Señores, sí, supongo el señor Smith, que es como el de Matrix, además. Y además intentamos hablar con él, pero bueno, claro. Ni papa de español y el señor inglés estirado. Sí, y además con el uniforme aquel negro, con los calcetines blancos de la presilla esta, y no atendía razones. No lo comimos, pero no atendía razones. Y al final, pues, desequilibró un poco la balanza, lástima, porque teníamos esa eliminatoria con mucha ilusión y además les pasamos por encima al Oporto. ¿Cómo, regresamos a Mangriñán, es la vida después del fútbol? ¿O cómo fue, por ejemplo, la vida de tu padre? Que entiendo que tú lo pudiste disfrutar después del fútbol, una vez ya se había retirado. Sí, lo pude disfrutar viéndolo jugar partidos aquí en Las Peñas, que jugaban. Teníamos una peña que fundaron entre mi hermano, mi primo Javier, y amigos y conocidos de mis hermanos, de mi hermano y de mi primo, el Pennybaisol, y jugábamos en Las Peñas, y entonces mi padre los Futbito, ¿no? También. No, y futbito también hicimos, que es cuando estábamos comentándolo antes en la comida, y Torres así bien lo decía, que fuimos punteros aquí en Valldeuso, que
se hacían campeonatos de 24 horas y Pioneros, Los 24 horas total, sí. fueron una época gloriosa. Gloriosa. Tenías que aguantar también.